Buenas noches, que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia en este estudio bíblico en el hogar. Por eso es que estamos acá con mi familia, estamos en la sala. Buenas noches, Carlita, buenas noches, María Fernanda. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Y Carla María, nuestra hija mayor, está con su esposo David, como le decimos cariñosamente, ellos en su hogar. Y espero que usted allá en su hogar también. Si nos puede indicar si el audio está bien, si me escucha, sería de mucha bendición para pues que podamos conversar. Es un estudio bíblico de la palabra, no es una prédica como tal, sino es un estudio bíblico que vamos a ir versículo por versículo estudiando, vamos a tratar de escudriñar lo más posible, lo que más podamos, lo que más el Señor nos permita. Vamos a procurar que sean 25, 30 minutos. Quizá no nos va a alcanzar a entrar a mucho el día de hoy. Creo yo que vamos a quedarnos casi en la introducción. También aquí está nuestro acompañante, nuestro perrito. Está acá también. Él está también acá cerquita. Él siempre le gusta estar cerca de uno. No sé qué tantos versículos vamos a poder ver el día de hoy, pero realmente pues va a ser una bendición que podamos escudriñar. ¿Qué libro vamos a escudriñar? El libro de los Hechos. Usted dirá, hermano Carlitos, ¿y por qué no estudió Apocalipsis? ¿Por qué no estudió el libro de Romanos? ¿Por qué no estudió, qué sé yo, el libro de Génesis, que son tan interesantes? Porque vamos a iniciar, y que esto pueda durar mucho tiempo este estudio, si el Señor no viene por su iglesia o si el Señor nos da la vida, pues ya vamos a entrar a otros libros. Pero ¿por qué el libro de los Hechos? Porque este libro nos indica o nos enseña cómo fue que nació la iglesia cristiana. Y a nosotros como cristianos debe interesarnos cómo nació la iglesia cristiana. Primeramente, Carlita y María Fernanda, pues que empezáramos orando. Si usted puede orar ahí donde usted se encuentra, será una bendición que nos acompañe en este momento, en esta oración. Hoy estamos a fecha 15 de enero de 2026, siendo las 8 de la noche con 31 minutos. Así que, Carlita, te doy el privilegio que puedas orar. Acá está el micrófono cerca. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar pues un momentito para poder iniciar este estudio. ¿Qué le parece? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú nos permites, Señor, estar reunidos como familia, Señor, y esperamos que hayan muchas familias también, Señor, que puedan reunirse y unirse, Señor, a esta transmisión para bendición, Señor, de su vida, que podamos aprender mucho, Señor, por medio de este estudio del libro de los Hechos, Padre, que, Señor, tu palabra, Señor, se haga rema en nuestra vida, Señor, que podamos ser esa tierra fértil, Señor, donde tú vas a tirar las semillas, Señor, y que nosotros podamos dar fruto, Padre. Señor, tenemos mucha expectativa, Señor, con el estudio, Señor, del libro de Hechos. Conocer, Señor, cómo fue que inició la iglesia, Señor, cómo fue que empezó a crecer, Señor, en aquella parte del mundo, Señor, y se fue extendiendo, Señor, de país en país, Señor, de persona en persona hasta llegar a nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque fuimos alcanzados por tu gran misericordia y porque, Señor, sabemos que tú cuidas de nosotros y que estábamos en tus planes, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice este estudio, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos, Señor, tu espíritu de conocimiento y de inteligencia y de sabiduría, Señor, que viene solo de ti, para que podamos aprender, Señor, y retener todo lo que tú quieres que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor,
que podamos capacitarnos, Señor, para poder llevar tu palabra a todos aquellos que lo necesitan y que no han sido alcanzados, Señor. Conforme va transcurriendo, Señor, el tiempo en este estudio, Señor, te pedimos que tú nos des ese valor, ese denuedo, Señor, para poder predicar tu palabra sin temor, sin pena, Señor, sin vergüenza quizás, Señor. Ayúdanos, Señor, a capacitarnos, Señor, y a poder llenar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, con tu palabra, para que, Señor, cuando nosotros hablemos a otras personas de ti, Señor, nuestra mente no se quede en blanco, Señor, sino que podamos, Señor, con tu amor, Señor, poder responder, Señor, conforme tú, Señor, quieres que nosotros respondamos, Padre. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo y te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, amén. ¿Cómo se llama este espacio? Estudio Bíblico en el Hogar. Somos el Ministerio No Más para Cristo, pero este segmento, pues le hemos puesto Estudio Bíblico en el Hogar porque anhelamos de que pues nosotros podamos estar la mayoría de veces en nuestro hogar, que esta es su casa, y usted pueda estar en su casa también, en su hogar, junto con su familia, si puede, junto con su familia, o si está solo en su trabajo, pues también pueda compartir estos 30 minutos con nosotros. Quizá hoy van a ser unos minutitos más por la introducción que estoy haciendo. Sí le agradecería mucho a alguno de ustedes si se está escuchando bien el audio, que es lo que más me preocupa, por eso hice una prueba antes si se escuchaba bien el audio, porque recordemos de que pues uno de tecnología pues no es pues que lo sepa todo. Entonces necesito saber si fuera tan amables, solamente que nos ponga un sí, que sí está escuchando perfectamente el audio, le agradeceríamos mucho. Y dos, también que nos escriban todos aquellos que necesitan oración, porque al final vamos a terminar orando en todos estos días jueves, que primero Dios nos permita, vamos a finalizar orando por todas las peticiones de oración. Así que esto es lo que le solicitamos en este día. Bien, vamos a entrar de lleno al inicio de lo que es el estudio del libro de Hechos. Usted puede tener su Biblia ahí en su mano o cerca de usted, su Biblia física, pues sería excelente, pues si no en su teléfono o quizá tiene un Nuevo Testamento, algo donde usted pueda leer, subrayar, un cuaderno donde usted pueda anotar, sería muy bueno. Primeramente, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito a un hombre llamado Teófilo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado quién es Teófilo? Que fue también el que fue dirigido el libro de Lucas. El libro de Lucas fue dirigido a Teófilo, igual que el libro de los Hechos. El libro de Lucas se cree firmemente que fue escrito por el doctor Lucas. Él era un médico de medicina. De hecho, algunos teólogos dicen que era el médico personal de Pablo. Lo acompañaba en los viajes y en una de sus cartas, Pablo dice, le saluda Lucas, el médico amado. Esto significa que Lucas era un profesional. Si habláramos en estos tiempos, era un hombre preparado, un hombre universitario o de una buena universidad quizá. Era un hombre preparado, pero le gustaba la historia. Le gustaba la historia. Por lo que se ve, por lo que se cree, parece que no conoció a Jesús en persona, sino él tuvo que abocarse a lo que sabía Pedro, a lo que sabían las hijas de Felipe, a lo que le contó el mismo Pablo. Él tuvo que recopilar toda la información y él sabía de geografía, sabía de cultura. Era un hombre preparado, era un hombre preparado. El nombre Teófilo significa amado de Dios.
Teo, Dios. Filo, de fileos, amor, amado de Dios. Mire qué nombre lo que significaba el nombre Teófilo. Yo, por supuesto, bueno, Dios me regaló o nos regaló con Carlita 2 hijas mujeres. Creo yo que no le hubiera puesto Teófilo a algún hijo varón. Si hubiera tenido un hijo varón, no le hubiera puesto Teófilo, pero su significado sí es muy importante. Teófilo, amado de Dios. La palabra hechos, que así fue como se comenzó a conocer y a divulgar este libro, viene de la palabra en griego praxeis. Yo no sé pronunciar el griego como debe ser, quizá, pero sí se escribe praxeis, que significa describir los logros de grandes personajes. Eso significa hechos. Praxeis, describir los logros de grandes personajes. Principalmente el libro de los Hechos narra la vida de los apóstoles, por supuesto, se centra en Pedro y el final del libro de los Hechos en Pablo. Entonces, ahí el libro de Hechos no es un libro tanto de, podríamos decir, de teología, como digamos hablar del libro de Romanos, del libro de Gálatas, que son libros profundos. El libro de Apocalipsis, que son libros de teología. El libro de los Hechos, por supuesto, tiene teología, pero es un libro histórico. Es un libro que narra una historia. Por supuesto, para entender el libro de los Hechos, y lo he mencionado muchas veces, hay que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después entra uno a estudiar el libro de los Hechos, porque ahí está toda la historia de Jesús de una manera ordenada. La vida de Jesús se estudia de una manera ordenada con estos 4 libros. ¿Por qué razón le escribió Lucas 2 veces a Teófilo? Bueno, esta es una incógnita, no se sabe exactamente. Probablemente algunos teólogos estudiosos de la palabra creen que Teófilo era un hombre importante de gobierno. ¿Por qué? Porque al inicio de los 2 libros se refiere a Teófilo como una persona excelentísima. Uno no se refiere a una persona nada más así, excelentísimo fulano, no. Parece que era del gobierno, era del ejército romano, o era una persona muy adinerada, pero más se cree por lo de excelentísimo de que era parte del gobierno o parte del ejército romano quizá, y él quería evangelizarlo. Miren, él quería evangelizarlo. Entonces él le escribió todo un libro que, por supuesto, el Espíritu Santo, que ya voy a explicar un poquito del Espíritu Santo, que es el protagonista de este libro, él sabía que este libro, aunque fuera dirigido a Teófilo, usted y yo lo tenemos que leer, lo íbamos a leer. Lucas le escribió a Teófilo, pero el Espíritu Santo en su sapiencia, en su soberanía, en su omnipresencia, en su todo lo que Él es todopoderoso, sabía que un día nosotros nos íbamos a sentar acá en nuestros hogares a estudiar el libro de los Hechos para enseñarnos cómo nació la iglesia cristiana. Si Él era romano, Él no tenía conocimiento alguno acerca de los judíos y mucho menos de Jesús. Entonces, por eso es que le contó toda la historia en el libro de Lucas. No sé si nos va a dar tiempo el día de hoy, pero y después le narró el resto de la historia en el libro de Hechos, que una vez más, le repito, podría también llamarle praxeis, pero es muy difícil este nombre que nos recordemos, que tengamos en mente este nombre que significa describir los logros de grandes personajes. Realmente este libro no debería llamarse los Hechos de los Apóstoles.
que lo tiene la mayoría de Biblias, pero esto ya lo puso el ser humano. Eso donde dice los hechos de los apóstoles no es de inspiración divina, sino alguna persona dijo, le voy a poner los hechos de los apóstoles, porque ellos son los que aparecen en la escritura en este libro. Realmente se debería llamar los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Miren qué belleza, porque realmente el protagonista, si usted me permite utilizar esa palabra, el protagonista de este libro es el Espíritu Santo, es Jesús. Pero Dios usó a los apóstoles para que hicieran lo que tenían que hacer, pero quien dirigía, quien inspiraba a esos hombres, era el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es algo tan maravilloso, hermoso, precioso. Pero el Espíritu Santo, a pesar de que Él es Dios, recuerde que Dios es uno, pero es tres. No entendemos cómo es esto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es lo mismo, es una Trinidad. Pero el trabajo principal del Espíritu Santo es exaltar a Jesús. Ese es el trabajo principal. Por supuesto, tiene muchas más cosas que hace el Espíritu Santo, por supuesto. Pero lo principal es exaltar a Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, cuando vemos este libro tan maravilloso, si le podemos decir, aunque es un poco largo, pero si usted quiere lo anota en su Biblia y le pone los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vamos a tratar de ver, porque los minutos se pasan rápido, Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos porque queremos ir despacio. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 1. En el primer relato, ¿cuál es el primer relato? Lucas, el libro de Lucas. Ese es el primer relato. En el primer relato, estimado Teófilo, en otras versiones dice excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo, miren, el Espíritu Santo, la primera vez que se menciona el Espíritu Santo, Él era el que iba dirigiendo. ¿Quién había dado instrucciones? A los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolo les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Está hablando Jesús. Hasta ahí me voy a quedar hasta el versículo 4. Voy a repetir el versículo 4. Y reuniéndolo les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Vamos a empezar por el versículo 1. En el primer relato. ¿Qué libro dije que era el primer relato? Lucas. Ese es el primer relato. Escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si leemos el libro de Lucas, vemos la historia de Jesús. ¿Qué fue lo que él hizo? Por supuesto, no todo, no hubiera cabido. Dice en el libro de Juan que no hubieran cabido ni en todos los libros del mundo, hubiera cabido todo lo que hizo Jesús. Pero sí está la historia de Jesús en el libro de Lucas. Y Lucas se lo escribió a Teófilo para que el Espíritu Santo hiciera la obra en Teófilo, para que él fuera cristiano, para que él fuera salvo. Recuerde que usted y yo no podemos convencer a nadie, pero la palabra sí. Entonces dice
en el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también después de su padecimiento, hay otra versión que dice, en lugar de padecimiento, dice, después de su muerte. De su padecimiento se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hablarle a las personas en la calle, en el trabajo, acerca de que Jesús vivió una vida santa, 3 veces santa, que murió, que fue sepultado su cuerpo en una tumba fría y que resucitó? Fíjense ustedes que los discípulos murieron de una manera grosera, la mayoría, de una manera terrible, a excepción de Juan, que murió de viejito en la isla de Patmos. Pero después todos murieron decapitados, aserrados, atravesados murieron de unas maneras horribles. ¿Por qué? ¿Porque ellos predicaban que Jesús había muerto? Sí, pero no fue esa la razón. Fue porque ellos aseguraban de que Él había resucitado. Entonces la gente no podía creer de que Jesús hubiera muerto, hubiera resucitado, porque era Dios. Por eso es que los mataban. Y por supuesto, porque ellos predicaban el arrepentimiento, predicaban realmente algo muy diferente a las religiones paganas, a pesar de que el cristianismo no es una religión, pero ellos comenzaron a predicar algo que realmente era inconcebible para las personas, era inconcebible. ¿Cómo podía una persona resucitar? Nosotros como cristianos no podemos dejar de hablar nunca acerca de la resurrección de Jesús. Es importante. Es importante. ¿Se han dado ustedes cuenta que en Semana Santa, se ha dado cuenta usted que en Semana Santa, la llamada Semana Santa, Semana Mayor, miércoles le llaman muchas personas miércoles santo, jueves santo, y el viernes santo se paralizan los países, por lo menos acá en Guatemala, no sé cómo es en su país, se paralizan en el día viernes y hacen unas procesiones donde salen unos muñecos y los ponen en unas urnas y lo llevan muerto. Es un día donde se paraliza el país. Sábado, que le llaman de gloria, pues ya se tranquiliza todo, ya todo es tranquilo, se van a las piscinas, se van a las playas, se van a pasear, se van a buscar y está bien. Y el día domingo, que debería ser el día que más celebráramos, casi no se celebra, casi ya es un día de regreso de las playas, ya es un día de regreso de visitar a los familiares. No le damos la mayor importancia a la resurrección de Jesús. Pablo dijo que vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué estamos sentados acá nosotros estudiando la Biblia? ¿Para qué? No habría sentido. No tendríamos por qué hacerlo si Jesús no hubiera resucitado. Sigamos leyendo la palabra. Y reuniéndolo les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Es el versículo 4. Me da tiempo para que regresemos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas porque recordemos que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Voy a leer un poco rápido, no tan rápido, sí me va a entender. Perdón, ¿Lucas sí. qué? Lucas, perdón, sí, buena pregunta. Gracias, María Fernanda. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, del versículo 44 hasta el final. Es el último capítulo de Lucas. Lucas 24, del 44 en adelante. Podríamos leer de atrás, mucho más atrás, pero vamos a concentrarnos acá.
Después Jesús les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús. Jesús. Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Acá ya Jesús ya estaba resucitado. Esta parte ya Jesús ya estaba resucitado cuando le estaba hablando a los discípulos. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Habla de Jesús. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Miren qué cosa esto. ¿Quién les abrió la mente? Jesús. Ellos hicieron una buena obra para que les abriera la mente Jesús. No, ellos estaban confundidos. Dudaban. Ellos dudaban, no creían. Ellos estaban incrédulos. Ellos estaban asustados, estaban asombrados de que su maestro, ellos lo vieron morir y ahora lo ven resucitado. Y dice la palabra, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Jesús tuvo que hacer que ellos abrieran su mente. ¿Ellos fueron más inteligentes que otros? No. Porque sin duda no solamente estaban los apóstoles. En otro versículo que lo leeremos en otra oportunidad, vamos a ver que habían como 500 personas. Estaban los apóstoles, pero habían como 500 personas, 500 seguidores. Ahora, ellos fueron más, acá en Guatemala decimos, fueron más pilas, fueron más inteligentes. No, Jesús les tuvo que abrir la mente. ¿Por qué está hablando de eso, hermano Carlitos? Usted lo va a entender después. Va a entender después porque es muy importante. Nosotros no podemos ser salvos solamente por nosotros. No porque seamos más inteligentes que otros. Dios tiene que abrir nuestra mente y corazón. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá, hablando del mismo, y resucitará. Perdone que hable más recio cuando digo, y resucitará entre los muertos al tercer día. Ahí está la clave. Ahí está la clave, la resurrección de Jesús. Y que en su nombre, escuchen esto, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. ¿Qué se va a predicar? El arrepentimiento en Jesús. Al creer nosotros que Jesús resucitó. Entonces, lo que nosotros debemos predicar como cristianos es el arrepentimiento en Jesús, el arrepentimiento de nuestros pecados. La palabra arrepentimiento es la palabra que griega también, que si puede se la aprende, que significa metanoia, cambio de mente, cambio de actitud. Usted va para allá, yo voy para allá, y cuando me arrepiento, entonces ya voy para allá. En una oportunidad estaba predicando acerca de eso en una iglesia y pregunto, ¿qué es arrepentimiento? Metanoia. Sí, es girar 360 grados, me dijo alguien. No, le dije. Girar 360 grados, vuelvo a quedar en el mismo lugar. Es un giro de 180 grados. Iba viendo para allá y ahora quedo viendo para allá. Eso es arrepentimiento. Eso es el arrepentimiento. Ustedes son testigos de estas cosas. Perdón, me salté algo muy importante. Dice, el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya dentro de pocos días, después de eso que estaba hablando Jesús, iba a comenzarse a predicar ya de una manera masiva el arrepentimiento en Jesús
a predicar acerca de lo que es la resurrección de Jesús, y después se iba a ir a las naciones hasta llegar a su nación, hasta llegar a mi nación y llegar a todos los lugares donde ha llegado el Evangelio. Jesús estaba dando la instrucción ahí. Jesús estaba dando la instrucción de lo que debíamos hacer: predicar el arrepentimiento en Jesucristo. Ustedes son testigos de estas cosas. Son testigos de estas cosas. María Fernanda, no sé si te da tiempo buscar en el teléfono, que pongas en la computadora que tenés ahí, qué significa testigo en griego. Mientras María Fernanda lo busca, y después me lo pasas si querés para que pueda leerlo. ¿Qué significa testigo en griego? Dice, yo enviaré sobre ustedes son testigos de estas cosas, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Gracias, María Fernanda, gracias. ¿Usted quiere ser testigo? ¿Yo quiero ser testigo? Bien, hoy lo voy a dejar pensando. Hoy nos vamos a quedar pensando. ¿Usted quiere ser testigo de Jesucristo? Significa que usted quiere ser lo que dice acá. Ustedes son testigos de estas cosas. Estaba hablando Jesús. Testigo, la palabra griega para testigo es martis. ¿A qué le suena martis? Un poquito más alto, hablemos un poquito más. Mártir. De donde deriva nuestra palabra mártir, significando alguien que da fe de algo que ha presenciado, a menudo hasta el punto de dar su vida por esta verdad. Qué impresionante, ¿verdad? Cuando decimos, sí, yo soy testigo de Jesús, estamos diciendo, si lo decimos con orgullo, pues estoy refiriendo, no lo debemos decir con orgullo. Debemos decirlo con agradecimiento y con humildad, pidiéndole al Señor de su gracia, porque estamos diciendo, voy a ser mártir. Quizá me van a insultar. Acá en nuestros países, hay países donde le quitan la vida. Mejor no digo esa palabra porque me pueden ahí poner me pueden decir que no lo haga. Pero pueden cancelar mi vida en algunos países por hablar de Jesús, el arrepentimiento en Jesús, la resurrección de Jesús. Testigo es ser mártir. Mire, mi hermano, qué privilegio, qué honor, mi hermano, ser mártir de Jesús. ¿Es bonito? No, definitivamente. ¿Pero algún día vamos a tener que vivir eso? No lo sé. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Eso lo vamos a ver en la próxima reunión. Ya no nos da tiempo, porque siempre ya nos tenemos que pasar nuevamente. Ahorita estamos en Lucas, recuerde. Vamos a tener que pasar en la otra sesión al libro de Hechos y vamos a ver de qué estaba hablando Jesús. Y termino con el versículo 50, 51, 52. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania. Que ellos estaban en Jerusalén. ¿A cuántos kilómetros estaba Betania? Más o menos, busquemos ahí en la computadora, por favor, María Fernanda. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, estaban en Jerusalén, vuelvo a insistir, hasta cerca de Betania. Acá María Fernanda está buscando en la computadora. Veamos a qué distancia, qué tanto caminaron de Jerusalén para Betania. Dice, Betania está a unos 3 kilómetros al sureste de Jerusalén, ubicada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, cerca del camino a Jericó. A 3 kilómetros, caminaron casi 3 kilómetros, camino a Betania, para esto que va a pasar en este momento. Imaginen ustedes esos 3 kilómetros.
¿Qué les iría hablando Jesús? ¿Qué les iría conversando Jesús? Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Cómo sería ese momento? Después de caminar los últimos 3 kilómetros, ellos caminaron no sé cuántos kilómetros en los 3 años y medio más o menos que duró el ministerio de Jesús. Pero esos 3 últimos kilómetros que caminaron, ¿qué irían hablando? Pienso, es un pensamiento mío, que ellos presentían que iba a pasar algo. Quizá ellos no se imaginaban que Jesús se iba a elevar frente a ellos. Se iba a elevar frente a ellos e iba a ascender al cielo. Y nunca más lo iban a volver a ver, por lo menos acá en la tierra, en persona. Imagine usted cuánto amaban a Jesús los discípulos, cuánto lo amaban. Y se separó de ellos, dice. Se separó los bendijo. No sé si puso su mano sobre la cabeza de ellos o solamente fue una señal hacia todos, pero los bendijo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, los amo. Y se separó de ellos. Se elevó al cielo. Y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo de haber visto semejante cosa tan maravillosa, de ver al Dios eterno encarnado en Jesús, haber ascendido y haber tenido la oportunidad de vivir con Él 3 años y medio. Regresaron tristes, pero también regresaron gozosos. Y con esto termino. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Cuando se lee este versículo, se piensa rápidamente en aquellas imágenes del templo, en el templo en Jerusalén, y que ahí iban a alabar al Señor. No, ahí no se podía. Ahí no se podía. Era un templo judío. ¿Sinagoga? No era sinagoga, era el templo. Pero en el templo se han encontrado excavaciones donde habían como unos, voy a hablarle en términos que entendamos nosotros un poco más. Habían dormitorios, pero alrededor. Habían como dormitorios, como cuartos, decimos acá en Guatemala. Unos lugares que cabían no muchas personas. No cabían muchas personas. Y ahí era donde se reunían. Por eso es que dice la Biblia en el templo, porque era en el lugar del templo, pero era alrededor. Ahí se reunían ellos. Ahora la pregunta es, ¿usted va al templo a adorar al Señor? ¿Usted va a una infraestructura, un lugar donde hay otros creyentes y adora al Señor? Domingos, otras congregaciones tienen servicios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tienen toda la semana. O tienen servicios miércoles, viernes y domingo. Debemos asistir a la iglesia. Aunque realmente estoy pronunciando mal en este momento a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos parte de una congregación. Somos parte de una congregación. Esa es la palabra más correcta. Voy a ir a la congregación. Voy a ir a congregarme. Voy a ir con los hermanos a adorar al Señor. Y eso fue lo que hacían los discípulos. Mis hermanos benditos, esta fue la introducción al libro de los Hechos. Espero que todos hayamos aprendido un poquito. Y le animo a que estudiemos la palabra. Yo sé que me hizo falta mucha información, hay mucha información que podríamos entrar, pero aprendimos un poquito el día de hoy. Gracias por haber tenido la paciencia estos minutos de poder oír.
y vamos a orar por todos los que han estado ahí viendo, que he visto, yo sin lentes ya no alcanzo a leer qué es lo que dice hasta el teléfono, pero veo un montón de figuritas ahí, de fotos. Vamos a orar en este momento por usted. Vamos a orar. Y si usted va a ver el reprise, va a ver la repetición, quizá más noche o en la madrugada o en la mañana, en la tarde, en algún momento, vamos a incluirlo también a usted en esta oración. Vamos a orar y que el Señor pueda obrar eso que usted le está pidiendo al Señor, pero que seamos como la iglesia antigua, como la iglesia empezó hablando de la muerte y resurrección de Jesús y el arrepentimiento de los pecados. Ese privilegio se lo dejo a Carlita, que puedas orar por todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas en esta hora. Para muchos pues están pasando por alguna necesidad. Creo que todos tenemos alguna petición de oración delante del Señor, todos estamos pasando mal de algún problema, pero ánimo, ánimo en el nombre de Jesús. Carlita. Señor Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque pudimos reunirnos, Señor, y escuchar, Señor, esta introducción al libro de los Hechos. Sin duda que va a ser de gran bendición, Señor, el escudriñar tu palabra y aprender, Señor. Te pedimos, Señor, que así como tú abriste el entendimiento, la mente, Señor, de los discípulos, abra la nuestra, Señor. Abre nuestra mente también, Señor, para que podamos comprender, entender, Señor, y conocerte más, Señor Jesús. Ayúdanos a ser testigos tuyos, Señor. Que aunque nosotros no vivimos en esos tiempos, Señor, pero tu palabra dice que aunque no lo vimos, Señor, somos más que bienaventurados, Señor, porque sin ver creímos, Señor, y lo creemos, Señor. Lo creemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Porque, Señor, tu Espíritu Santo que habita en nosotros nos da esa convicción, Señor, de que todo lo que está en estos relatos, Señor, es cierto. Y es tu palabra y es lo que tú permitiste, Señor, que pasaran en esos tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, nos has permitido estar aquí reunidos y que este mensaje pueda llegar, Señor, a través por el Facebook, Señor, por los medios de comunicación actuales, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que se conectó. Sabemos que cada una de las personas que está conectada y los que van a ver este video, Señor, tienen necesidades, Padre. Tenemos necesidades todos, Padre, de sanidad, de salud, Señor, de finanzas, Señor, de ponernos a cuentas contigo, Señor. Tenemos esa necesidad, Señor, de acercarnos a ti. Y tal vez, Señor, nos hemos sentido lejos de ti, pero tú siempre has estado ahí presente, Señor. Y si te sentimos lejos, Señor, es por el pecado que aún está en nosotros, Padre, porque todavía estamos en este cuerpo, Señor, que muchas veces, Señor, saltan las emociones y a veces tenemos actitudes que no te agradan, Señor. Y ese pecado, Señor, es el que nos aleja de ti, pero tú, Señor, siempre nos buscas. Tú siempre, Señor, nos atraes hacia ti. Señor, te pedimos que tú perdones nuestros pecados, Señor, que nos ayudes a confiar cada día más en ti, que podamos, Señor, entregarnos a ti, que podamos buscarte, Señor, con toda nuestra mente, alma, cuerpo, fuerza, Señor, y que te amemos, Señor, con todo nuestro ser. Que, Señor, en nuestra mente, Señor, sea transformada, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Cada día renueva nuestros pensamientos, Señor, y que cada día nosotros querramos, Señor, agradarte a ti, Señor.
Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, en algún momento, Señor, cuando nos molestamos, cuando nos enojamos, Señor, cuando pensamos mal, cuando, Señor, hacemos cosas que no te agradan, Señor, que en ese momento tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Señor, sana nuestros cuerpos. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, que todos padecemos de una o de otra cosa, Señor. Cada uno tenemos diferentes padecimientos, Señor. Pero, Señor, confiamos en ti, Señor, que tú puedes sanarnos, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por la eternidad, Señor. Y que tú todavía obras milagros, Señor. Te pedimos por esos milagros de sanidad, Señor. Creemos que tú, Señor, en un abrir y cerrar de ojos puedes hacer tu obra perfecta, Señor, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Pero también sabemos, Señor, que tú puedes utilizar los medicamentos, Señor, porque tú le has dado la sabiduría al hombre, Señor, para poder encontrar, Señor, remedios, Señor, que nos sanen, que nos curen, Señor, a través de medicamentos, Padre. Señor, por favor, te pido que tú traigas paz, Señor, y sanidad a todos aquellos que se encuentran en hospitales, enfermos en sus camas, Señor, con diferentes padecimientos. Señor, sánanos, Padre, te necesitamos. Señor Jesús, gracias porque te tenemos a ti, Señor, porque no tenemos a nadie más fuera de ti, porque tú eres el centro de nuestras vidas y porque, Señor, tú estás al pendiente de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, María Fernanda. Gracias por tu apoyo. Creo que en otras oportunidades vamos a mostrar algunas fotos, porque bueno, no fotos, dibujos de algunas cosas de lo que sucedió en el libro de los Hechos. No se lo pierda. Esto se va a poner, si me permite utilizar esta palabra, se va a poner más emocionante, porque vamos a aprender cultura, vamos a aprender arqueología, vamos a aprender muchas cosas, pero por sobre todo la palabra del Señor. Gracias, Carlita. Gracias a usted. Gracias. Que Dios lo bendiga, y si puede compartirlo en su muro, este estudio bíblico en el hogar, le agradeceríamos mucho. Hay personas que no están yendo a las congregaciones, que quizá les sirva de algo este estudio bíblico en el hogar para ir creciendo en la palabra del Señor. Y nos puede buscar también en YouTube como Evangelista Carlos Mazariegos. Somos el Ministerio Uno Más para Cristo, Guatemala. Dios le bendiga.